Bueno, chicas, buenas tardes. Entonces, continuando con nuestro proceso, vamos a hacer ahora la manga. Antes de hacer la manga, como hicimos en el molde pasado, yo lo que hago es que mido la sisa del delantero y mido la sisa de la espalda. ¿Para qué? Para verificar que cuando haga la manga, la sisa de la manga me coincida con la sisa de la blusa. Bueno, entonces empezamos. Tenemos acá entonces el borde del papel. Recuerde que siempre la manga debe estar en doblez de tela. ¿Listo? Entonces me dice la teoría que del punto A al punto B es la mitad de ancho de espalda cuando es una manga básica, mitad de ancho de espalda. O mitad de ancho de espalda más la cuarta parte de la amplitud que tenga la blusa. En este caso, nuestra blusa no tiene amplitud. Entonces simplemente vamos a ponerle la cuarta parte, la mitad del ancho de espalda, como una manga básica. Tenemos de ancho de espalda 38. La mitad, en este caso, serían 19. Entonces de A a B son 19 centímetros. Listo. De B a C vamos a bajar el largo de la manga. Vamos a hacer una manguita básica. Voy a hacerla de 20 centímetros. Que es un largo de manga básico. Ya ustedes lo harán pues como al gusto. No les recomiendo hacerla muy cortica porque es un uniforme de enfermería. Entonces tan cortica no se usa en la manga. Es más, en este momento pues recomiendan mucho pues como las mangas largas. Pero pues a veces pues por el clima no lo podemos hacer, pero entonces el larguito de la manga no hacerla tan cortica. Listo, entonces de B a C largo de manga, escuadramos en D y formamos en este caso como un cuadrito. ¿Sí lo ven? Estas lineecitas que sobran pues las puedo ir borrando. Perfecto. Ahora me dice que del punto B al punto E bajamos la cuarta parte de la espalda y le sumamos 2 centímetros. Entonces tenemos de espalda 38, la cuarta parte son 9 centímetros y medio, más 2 centímetros, esa es la fórmula, más 2 centímetros serían 11 y medio. Pero un truquito, no la voy a hacer con los 11 y medio, voy a hacer un truquito que me encanta hacer. Si ustedes vieron el modelo del uniforme, él tiene una manga muy ajustada, tiene una forma muy linda, es por esto. Esto que vamos a hacer en este momento se llama la caída de la manga. Esta es la copa de la manga y aquí es la caída. Entonces recuerden que lo básico sería entonces ¿cuánto? 11 centímetros y medio. Voy a hacerla con una caída más profunda. En este caso voy a hacerla con 13 centímetros. Entre más caída la manga, la copa queda más recta, queda muy bonita. No es recomendable para bracitos gruesitos, gorditos, gruesitos. ¿Por qué no es recomendable? Porque mire, aquí entra el brazo, entonces al estar tan inclinada la línea, hay muy poco espacio aquí. Y si tienen el bracito muy gordito, pues se les dificultaría más, les quedaría como muy ajustadita y sería incómodo. Estos 13 centímetros aplicarían para cualquier talla si lo quisieran hacer así. Si la quieren hacer básico, recuerden, es la cuarta parte de la espalda más 2 centímetros. Listo. Entonces aquí bajamos, entonces vamos en A, B, C, D, este sería el punto E. Listo, ahora me dice que esta línea que hago, la mido, marco la mitad y marco la mitad. Esta primera división subo 1, en esta segunda subo 1 y medio y en la tercera bajo 1. Que la sisa de la espalda es del A al 1 y medio al E en una sola curva. A, 1 y medio, E. La sisa al delantero en 2 curvas. A, paso por el centímetro y llego a la mitad de la línea. Salgo de la mitad de la línea, paso por el centímetro de abajo y llego al punto E. Entonces A, 1 centímetro hasta la mitad. De la mitad, 1 centímetro hasta E. Perfecto. Y verificamos entonces que nuestra sisa nos quede 25 y listo.
ahí nos quedó bien. En algún caso, supongamos, tenemos de sisa de espalda 25 y del delantero 26. En este caso, si yo mido las dos sisas, la de la espalda me da una sisa de 24. A ver, espérate, vuelvo y la mido. 20, no mentiras, 25. Y la del delantero me da, a ver, me da 25. Entonces me faltaría como 1 centímetro. Yo la dejaría así. ¿Por qué? Porque como está, faltaría 1 centímetro, es muy poco. Y esto como está cortado al sesgo, esa diagonal es sesgo, la tela va a estirar un poquito. Entonces ese centímetro que me hace falta, realmente la tela se estiraría un poquito, ahí se va. Si de pronto les hace falta 2 centímetros, yo hago simplemente esto. Para no volver a hacer nuevamente toda la manga, aquí por el costado, yo corro el centímetro que me haga falta, 1 y 1, 2, ¿no? Porque acuérdense que la tela está doblada. Y mandaría las líneas hasta ese centímetro afuera, para aumentarle esos 2 centímetros. En este caso, pues me da bien, no tengo la necesidad de hacer eso. Pero, y si no, pues yo, pues si a mí me hacen falta 2 centímetros y eso, la verdad, no me pongo a construirla nuevamente, sino que la amplío aquí y vuelvo y la mando acá la curva. Bueno, en la línea de abajo vamos a marcar la mitad de ancho de puño, entonces ya ustedes se medirían el ancho de puño de cada una. Y aquí pues ponen la mitad, no, pues no hay una, yo puse la mitad, puse como si el contorno tuviera 34, la mitad 17. Y unimos en línea recta, o también pueden unir aquí en una semicurvita. Recuerden que si unen en semicurvita les quedaría un poquito más ajustada. En este caso no se los recomiendo, simplemente en línea rectica, pues como para que no les quede, porque es que es un uniforme, entonces no es recomendable pues que quede sí, que orme, pero no que les quede como tan ajustada. Entonces ahí tenemos nuestra manguita. ¿Cuántas veces la cortamos? 2. Listo. Entonces ya tenemos nuestra blusita. Costuras. Como esta blusa tiene cierre, pueden dejarle, ¿qué les recomendaría yo que se ve más bonito? En el delantero les recomendaría que le hicieran un falso. Un falso, porque es que el falso pues de una vez me sirve para el escote y me sirve para cubrir el cierre y que se me vea más bonita la parte de la confección. Entonces vamos a marcar el falso. Vamos a hacer un falso básico. Entonces del centro frente hacia el costado vamos a medir 6 centímetros. Miren, 6 centímetros. 6 centímetros. Entonces hacemos esto. Si lo quieren, lo mandan entonces aquí, más o menos a la altura del punto vértice, lo mandan en semicurva. Pueden hacerlo con la curvita de cadera. Entonces en una semicurvita, acá está el falso, la mandamos hasta, aquí en este caso, esperen, borro. Medimos el hombro, porque aquí el hombro como nos quedó más pequeño, medimos el hombro, porque aquí como nos corrimos 3 centímetros, lo que nos quedó de hombro, marcamos la mitad, ahora sí. Pensé que lo tenía marcado y no, ahora sí. Y lo mandamos a esta mitad. ¿Listo? Entonces el falso, miren, que es toda esta pieza. Entonces nos sirve porque aquí iría el cierre, ¿cierto? Entonces el cierre quedaría escondidito en sándwich entre la tela y el falso, y de una vez pues me sirve el falso para el escote. Y en la parte de la espalda marcamos ese mismo falso. Entonces del escote que tenemos hacia abajo marcamos ¿cuánto? 6. Vamos marcando 6. O la mitad, perdón, ¿no? Porque aquí la mitad, yo siempre pienso que lo que me haya medido es la mitad del hombro. Y lo llevo así. ¿Listo? Este sería mi falso ¿de qué? De la espalda. ¿Listo? En este caso tendría el falso de la espalda aquí en doblez. Si lo puedo sacar aquí en doblez. Y
recuerden que el falso tiene entretela, ¿no? Le pueden poner una entretela muy suavecita. Hay una entretela que recomiendo mucho, me gusta mucho, se llama entretela 2020 o 2010, que es una entretela muy delgada y me sirve para todo tipo de prendas. Entonces miren el falso y el falso de la espalda. Costuras 1 centímetro, entonces 1 centímetro por el frente, tanto en el falso como en la blusa, 1 centímetro en escote, 1 centímetro